Amigos, bienvenidos. Hoy una niña contra el Estado. Hace 17 años, Juanita se infectó de SIDA tras una transfusión de sangre en la Cruz Roja de la SUAY y su familia empezó una lucha en busca de justicia. Y también nos acercamos al proyecto LOBA, la Ley Orgánica de Bienestar Animal, propuesta que podría cambiar radicalmente la forma en la que Ecuador trata a sus animales. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Cuando tenía 3 años fue contagiada por el virus del SIDA en una transfusión sanguínea, lo cual se convirtió en un calvario. Desde 1998, la vida de la entonces niña, que hoy se hace llamar Juanita y tiene 20 años, ha estado entre sombras. Cambios de escuela y de vivienda, todo a causa de la discriminación y la ignorancia. Una víctima a la que se le dio la espalda en estado de indefensión con la venia de la justicia del Ecuador y otras autoridades estatales. Con la producción e investigación de Juan Pablo Vintimilla, aquí la historia de una niña contra el Estado. Lo que les vamos a contar es la realidad de una niña que desde sus 3 años vivió entre sombras, miedos y el discrimen. Se ha ocultado durante 17 años. Hoy ella tiene 20. Oculta su nombre real y se hace llamar Juanita. Es como si tras ese nombre, en diminutivo, sus temores se hicieran más ligeros. Es cuencana y a su corta edad ha enfrentado el desprecio y el miedo que la sociedad le ha infundido. Temo todo el rechazo y toda la discriminación que sufrí cuando era pequeña. No creo que la gente aún esté lista o que ellos ya sepan lo que tienen que saber sobre la enfermedad. Aún mucha gente tiene miedo. Aún mucha gente se aleja de esas personas, porque dicen que les pueden contagiar con solo tocarles. Es portadora del VIH desde los 3 años. Su drama inició el 20 de junio de 1998, cuando sufrió un severo cuadro de una enfermedad llamada púrpura que disminuye la capacidad de coagulación de la sangre. Pasó varios días con una hemorragia que no paraba y como parte del tratamiento se le hizo una transfusión de sangre y de concentrado de plaquetas. Juanita superó ese padecimiento y los primeros días todo parecía bien. Me quedé así petrificada, no sabía qué es lo que estaba oyendo del médico, pero rogaba a Dios que no sea en verdad lo que él me decía. Yo pensaba que era un mal sueño lo que estaba oyendo. Se le mandó a hacer en julio, en agosto salió el resultado y
en verdad se había contagiado del VIH. También la madre se oculta de la sociedad. Se hace llamar María. Ella no duda que una de las pintas de sangre que le administraron a su hija y que entregó la Cruz Roja de la SUAY para esa transfusión estaba infectada. El médico me dijo que fue un error humano, que le disculpe, que él me va a apoyar, pero que eso sí, con la condición de que yo no denuncie de nada de lo sucedido. Él es Pablo Monsalve. Fue el médico tratante y también el director del Banco de Sangre de la Cruz Roja. Tras casi 2 décadas, dice que la conversación sí tuvo lugar, pero insiste, fue en otros términos. Son 18 años, prácticamente no recuerdo la conversación específicamente como tal, pero le aseguro que yo le debo haber dicho que yo le iba a prestar el apoyo como hematólogo pediatra, que es mi especialidad, de ayudarle en lo que ella necesite. Desde septiembre de 1998, esta madre vive el suplicio por la salud de su hija y por los juicios que inició contra los directivos de la Cruz Roja de la SUAY, incluyendo el médico Monsalve. Con su hija infectada, ha debido rebatir el principal argumento con el que siempre esa institución se defendió. Ella podía ya haber tenido la prueba positiva desde antes de que llegue a la institución, antes de que nosotros le veamos. Lo más probable es que esa prueba de VIH era ya positiva. María y Juanita han perdido todos los procesos que han iniciado en Ecuador en el campo penal, civil, contencioso, administrativo y constitucional. Tras este periodo, nadie ha sido responsable por lo que a Juanita le pasa. La enfermedad de una entonces niña resultó ser demasiado para una sociedad conservadora e ignorante sobre el SIDA y las formas de transmisión. Cuando estábamos ya llegando a la escuela, la directora estaba esperándonos en la puerta. Entonces ella le dijo a mi mamá que el director quería hablar con ella, que era un asunto urgente. Y mi mamá tuvo que ir a hablar con el director. Dijo, ¿qué será? No sabía que ya se iba a enterar. El director me dice, esto sucede, que la niña tiene este problema y que no puede seguir estudiando aquí. Que la profesora, el hermano, le ha dicho que le puede contagiar a los demás niños. Después de un buen rato ella bajó, estaba muy triste, estaba llorando. Y estaba muy enojada también. Y dijo que yo ya no podía asistir más a esa escuela y que teníamos que irnos, que ya no podía seguir estudiando ahí. Eso ocurrió un año después del contagio. La madre cayó en desesperación. En busca de ayuda, acudió a una radio de Cuenca para desahogarse en sus micrófonos. Después que yo dejo ya dando mi queja, lo que le sucedió a mi hija, me llama, no a mí, sino a la estación, esta profesora de este jardín, y le ha dicho, dígale a la mamá que yo estoy dispuesta a recibirle, que no hay por qué tener miedo. Yo tengo a mi hermano que es médico y él me dice, recíbale, porque esto no pasa nada. Esa profesora fue Clara Vinuesa y la escuela, el Jardín de Infantes El Cebollar. Y bueno, ¿qué le digo? Tal vez se demoró unos 15 minutos, la señora estuvo aquí y me contó la situación de la niña, su situación económica, que incluso no podía gastar en el uniforme, pero como teníamos una muñequita de modelo con el uniforme, le desvestimos a la muñeca y le dimos a la señora para que le vista a su niña. Juanita aparentaba una vida normal. La maestra la recuerda como una niña alegre, con una gran capacidad de aprendizaje, extrovertida. Pero todo cambiaba cuando la tenían que esconder, sobre todo de un supervisor de la Dirección de Educación de la SUAY. Trabajaba yo aquí con mi hija. Era contratada por los padres de familia. En una ocasión que vino un señor supervisor desde la Dirección de Educación, prácticamente yo no le recibí con buen agrado la propuesta de él, porque él me dijo, si usted nos avisa en dónde está la niña, quién era la niña, le vamos a dar el ingreso a su hija, el ingreso al magisterio.
Y caso contrario, si no va usted a ser destituida. Vinuesa resistió esas presiones y defendió el derecho de la niña a estudiar como el resto de sus compañeras. Todo esto a pesar de la sorprendente decisión que 3 ministros jueces plasmaron en una sentencia en febrero del 2000. Para los magistrados, la niña representaba riesgo de contagio para sus compañeras y por tanto la condenaron a no estudiar en un plantel público regular. Juanita debía recibir educación personalizada en su casa. Elizabeth Peña Herrera era la directora de educación de la SUAY de esa época. Ella asegura que nunca hubo persecución. La exfuncionaria incluso afirma que no conoció la sentencia en mención. Recuerda el capítulo de la salida de Juanita de la escuela Zoila Aurora Palacios, que llegó una maestra alterada a decirle que una de sus alumnas es portadora del SIDA y que temía por las otras alumnas. Peña Herrera sostiene que la niña no fue expulsada, sino que la madre decidió retirarla del plantel por su cuenta y cuestiona esa determinación. Pero ella empezó a la voz del Tomebamba, que a todos los meses que pudo. Yo cuando vi eso dije, qué barbaridad. No tiene idea la mamita de lo que le está haciendo a su hija. Así, la vida escolar de Juanita no ha sido sencilla. Cada que en su escuela se enteraban de su enfermedad, los padres de familia ejercían presión con las autoridades del plantel y ella debía buscar otro lugar para estudiar. Sorpréndase, estuvo en 5 escuelas distintas. Lo mismo ocurría en el barrio. En la vida de esta familia, las mudanzas fueron una constante. Desde la época de su contagio, se ha mudado 20 veces por presiones de los vecinos. La niña no entendía por qué ocurría eso hasta que cumplió 13 años y su madre le reveló su enfermedad. Toda mi vida había cambiado mucho. Ahí fue cuando entendí por qué mi mamá y por qué mi hermano, por qué mi familia tuvo que hacer todas esas cosas. Por qué de pequeña tuve que cambiarme tantas veces de casa. ¿Por qué tenía que cambiarme de escuela? Cuando regresemos, seguiremos con una niña contra el Estado, porque cortes internacionales están a punto de emitir una sentencia histórica. Esto es Visión 360, periodismo de gran formato. Que nosotros como Cruz Roja Ecuatoriana digamos que aquí no se ha cometido ningún solo error, no lo podemos asumir. Pero lo necesario hubiera sido, y en ese ha sido siempre nuestro compromiso, de llegar a determinar el error y la responsabilidad.